Hola, soy Fran Burguera y hoy vamos a hablar sobre las cajas de cambio de motocicleta, la transmisión de una moto, cómo conseguimos que el cambio funcione y haga su cometido. Lo primero de todo, indicaros que necesitamos el cambio en una moto para poder transmitir la potencia del motor que sale del cigüeñal a la rueda trasera de la manera más conveniente en función de las diferencias en velocidad, en fuerza que necesitamos en las diferentes situaciones a las que nos encontramos en la carretera. Para no complicarlo, para hacerlo para contarlo de una manera sencilla, imaginaros que es como el cambio de una bicicleta con marchas, ¿de acuerdo? Si la mayoría, o casi todos habéis probado alguna vez una bicicleta con marchas, veis que si escojo un plato pequeño en los pedales y un piñón grande detrás, tengo más fuerza para subir cuestas, pero tengo que pedalear más veces. Y si escogemos al contrario un plato grande en los pedales y un piñón pequeño, pedaleo menos veces, consigo más velocidad, pero tengo que emplear más fuerza a la hora de subir o dispongo de menos fuerza. Pues bueno, esta fuerza es el par. Y estos piñones de la bicicleta aquí están sustituidos por estos engranajes. En la transmisión lo primero que me gustaría que viéramos es que tenemos principalmente dos ejes. Voy a ponerlo así a ver si se ve mejor. Aquí tenemos el eje primario y aquí tenemos el eje secundario, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza del motor, la fuerza del cigüeñal, vendría desde aquí, a través de la cadena primaria, y estaría ubicada en este eje de aquí, donde tendríamos el embrague. Entonces, la fuerza del motor viene aquí, y a través del embrague hace girar este eje de aquí, que es el eje primario. En el eje primario tenemos unos engranajes, que son las diferentes marchas, que engranan con unos engranajes equivalentes en el eje secundario, ¿de acuerdo? Entonces, de la fuerza del eje primario pasa a través de estos engranajes al eje secundario y finalmente podría salir por aquí, si tuviéramos aquí el piñón de la cadena, pero en este modelo de transmisión concreta vuelve otra vez a salir por aquí, a un engranaje especial, de acuerdo, que va separado del movimiento del eje primario y que este engranaje es el que mueve la correa de transmisión o la cadena de transmisión en la moto, ¿de acuerdo? Entonces, eje primario, entra la potencia, se transmite a través de la marcha que elijamos, que engrana con una marcha en el eje secundario, y el eje secundario la manda a través de este engranaje al piñón que mueve la cadena, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos ver más claro. De acuerdo, pues estas transmisiones son las más usadas en motocicleta hoy en día y se llaman constant mesh o transmisiones de contacto constante. ¿Por qué? Porque los engranajes siempre están en contacto entre ellos. Tenemos dos ejes con los engranajes opuestos y siempre están en contacto. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco de esta transmisión? Que tenemos unos engranajes que giran libres, independientemente del eje, ¿de acuerdo? Y tenemos otros engranajes que giran siempre solidarios al eje. Cuando gira el eje, gira el engranaje. Entonces, estos engranajes, si veis, aquí tienen como unas protuberancias, como unos tetones, ¿de acuerdo? Que se insertan en unos huecos que tienen los engranajes. Entonces, cuando nosotros, a través de una horquilla, estos son las horquillas, esto de aquí, movemos estos tetones, ¿de acuerdo? Podemos engranar una marcha u otra, dependiendo de la posición, ¿de acuerdo? Y con de esta manera es como se consigue realizar el cambio de marchas. ¿Cómo se mueven estas horquillas? Estas horquillas se mueven a través del tambor de cambio, ¿de acuerdo?
Las horquillas disponen de unos tetones que van discurriendo por estos canales del tambor de cambio. El tambor de cambio va girando conforme vamos cambiando, bajando y subiendo de marcha con el pie. Lleva unos ganchos aquí que hacen que esta pieza gire, que rote. Al rotar, estos canales que vemos aquí van modificando la altura de las horquillas de cambio. Tenemos 3 horquillas en este caso, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Entonces, al modificar la altura de las horquillas, van haciendo que las diferentes marchas queden engranadas o desengranadas, ¿de acuerdo? Al final, solo va a haber una marcha engranada cada vez, es decir, un engranaje de este eje con un engranaje de este eje realmente engranados. Todos los demás van a girar o con su eje o van a girar locos, es decir, aunque estén en constante movimiento, no van a girar, ¿de acuerdo? Y así es como se produce el movimiento. La desmultiplicación, es decir, la transferencia de mayor o menor par para conservar la potencia, la tenemos porque siempre tenemos un piñón más grande y un piñón más pequeño en contacto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo aquí tengo el eje primario, que es por donde entra la fuerza, ¿de acuerdo? Si el cigüeñal mueve este eje y me está moviendo este piñón de aquí, fijaros, me está moviendo este piñón de aquí, es como si yo en la bicicleta tuviera un plato en los pedales pequeño. Y este piñón de aquí me moverá este otro piñón de aquí, que es mucho más grande, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza se transmitirá del eje al piñón de la primaria, del eje primario, y de este piñón al piñón correspondiente, al piñón contrario del eje secundario. Y como este piñón es mucho más grande, lo que voy a tener es poca velocidad y mucha fuerza, mucho par, ¿de acuerdo? Entonces, este piñón va a transmitir su fuerza al eje secundario. El eje secundario va a mover, como hemos comentado antes, mi correa o mi cadena. En este caso, esto es una primera velocidad. La primera velocidad tiene poca velocidad, pero tiene mucha fuerza. Y esta es la razón, que estamos enfrentando un piñón en los pedales o en la salida del motor pequeño con un plato o un piñón final del eje secundario grande, ¿de acuerdo? Y más o menos, de una manera muy simplificada, así es como funcionaría. Esto es una parte de la moto que espero que no tengáis que ver nunca, porque hayáis desmontado porque se os ha roto, porque suelen ser reparaciones bastante caras, pero es bueno entender qué pasa aquí dentro y cómo funciona, ¿de acuerdo? Es bueno entender que existen estos dos ejes, que tenemos las horquillas de cambio, que tenemos el tambor y más o menos cómo funciona en su conjunto para poder entender una de las partes más interesantes y más bonitas de la moto, que es la transmisión, ¿de acuerdo? Y recordad, como siempre, la potencia entra por aquí, yo elijo moviendo las horquillas a través del tambor de cambio qué velocidad quiero engranar. Estas velocidades engranan con el contraeje o con el eje secundario, y a través del eje secundario, a través del final del eje secundario, esta velocidad que yo he elegido y este par pasan a la transmisión a través de la correa que iría enganchada aquí. Y para finalizar, solo como curiosidad os quería comentar que la transmisión o caja de cambios con la que hemos hecho la explicación es una transmisión de una Harley Davidson de 6 velocidades, un Big Twin, y para que veáis algo similar, pero al mismo tiempo diferente, esto sería una transmisión de 5 velocidades de Sposter. Como veis, es mucho más compacta, pero tiene los componentes básicos esenciales del mismo modo que la otra transmisión. Tenemos un eje primario, tenemos un eje secundario y tenemos
el tambor de cambio con las horquillas que mueven los diferentes engranajes para seleccionar la marcha que queremos utilizar. Como veis, es un sistema prácticamente similar, simplemente un poquito más compacto.